Noticentro 1, CMI. Abatido alias Majin Buu, líder de las disidencias en el Cauca, Ejército lo identificó por un tatuaje. Se derrumbó la vía Bucaramanga-Barrancabermeja que inauguró hace 10 días el presidente Iván Duque. Alerta en Antioquia y Cali por rebrote de casos COVID. Comerciantes en Cartagena protestan por restricción de venta de licor en más de 100 barrios. Se desplomó parte de la iglesia en Jamundí, Valle del Cauca. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Cayó alias Majin Buu, líder de las disidencias de las FARC en el Cauca. El presidente Iván Duque reveló que es uno de los golpes más contundentes contra el grupo armado que no se vinculó al proceso de paz. Un tatuaje de Majin Buu fue una de las principales pistas para los cuerpos de inteligencia. Stick Vengas tiene todos los detalles de este operativo. Stick, buenos días. Luisa y televidentes, cordial saludo. Pues mire, en la madrugada de este lunes fue dado de baja Joiner Joanny Noscue Bototo, alias Majin Buu, un peligroso cabecilla de las disidencias de las FARC, quien operaba en el departamento del Cauca y Nariño. Según lo que han dicho las autoridades, un tatuaje en su brazo derecho fue lo que permitió dar con el paradero de este peligroso cabecilla. Los detalles los entregó el presidente de la República, Iván Duque. Esta es una operación que demuestra que los símbolos del mal siguen cayendo donde quiera se encuentren. No tendrán escondite, no tendrán refugio. Este bandido alias Majin Buu es un criminal de altísima peligrosidad. Después de haber dado de baja en el mes de enero a alias Joiner, asumió todo el comando de las disidencias de las FARC en el suroccidente del país. Un extenso prontuario criminal dedicado a cometer homicidios, secuestros, extorsiones, más de 12 columnas a su cargo, cerca de 1.800 hombres. Esto dijo el ministro de la Defensa, Diego Molano. De uno de los peores criminales y las peores acciones que desarrollaba este individuo, como usted lo ha señalado. 3 atentados terroristas en Santander de Quilichao, Corinto y Padilla fueron perpetrados bajo las órdenes de este criminal. Controlaba el corredor de narcotráfico por el cañón de Micay con el fin de sacar los productos de narcotráfico como cocaína y marihuana del Cauca o que venían de Caquetá hacia el Pacífico colombiano. Pero principalmente se ha convertido en el articulador de acciones demenciales y terroristas, como el asesinato de una candidata en el municipio de Suárez, Cauca. Cabecilla principal de la columna Jaime Martínez. Este peligroso sujeto operaba en diferentes departamentos, dedicado a cometer diferentes delitos, pero también dedicado al narcotráfico. Las autoridades del ejército entregaron los detalles de la operación denominada Jaguar. Hace 3 días le seguían los pasos a alias Majin Buu. Lo logramos ya ubicar con precisión hace aproximadamente unos 3 días y esta madrugada a las 3 de la mañana aproximadamente es neutralizado este peligroso bandido. Un bandido de gran peligrosidad, como bien lo manifestó el señor ministro de la Defensa, 12 estructuras criminales a su cargo, más de 1.800 bandidos. No fue fácil llegar a alias Majin Buu por todos los anillos de seguridad que tenía, entre esto algunos indígenas que también lo protegían. Y hablemos ahora de otra noticia y tiene que ver con la alerta que está lanzando el defensor del pueblo Carlos Camargo justamente a esas autoridades migratorias tanto de Panamá como de Colombia, pues hay aumento en el paso ilegal de menores de edad. Esto dijo el defensor. Desde la Defensoría del Pueblo solamente en el mes de mayo observamos la salida por Necoclí hacia el tapón del Darién de al menos 169 niños y niñas de 0 a 12 años y de 41 adolescentes entre los 13 y 17 años. Pero conocemos que en los últimos meses ha vuelto a presentar un incremento de la población transcontinental y del Caribe, que usa el paso por la selva del Darién hacia Centro y Norteamérica.
Otras cifras que conoció este noticiero dan cuenta de 134.000 personas que pasaron por el Darién hacia Panamá el año pasado. De estos, cerca de 29.000 niños y niñas. A las 12 del mediodía, detalles de estas dos importantes noticias. Por ahora me despido. Desde el sur de Bogotá informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Y hay alerta en Antioquia por el brote de casos de COVID-19 y pico respiratorio. La sala de urgencias las salas de urgencias ya están ocupadas en más del 300%. Daniel Cañas, muy buenos días. ¿Qué dicen las autoridades de salud? Luisa, ¿qué tal? Buenos días. Pues mire, le cuento, las autoridades en este momento están haciendo una comparación sobre las cifras que podrían entregar el CRUE ante esta situación que se viene denunciando desde diferentes hospitales de aquí del departamento de Antioquia. El Hospital San Vicente Fundación dice que las urgencias de adultos están por encima del 50% y las pediátricas por encima del 240%, una situación que tiene muy preocupados a todos los gremios médicos, pues dicen que la parte más crítica la están llevando los menores de edad, no solamente con el contagio de COVID-19, sino también con otras afecciones respiratorias en este momento. Hay una situación también bastante delicada y sucede al sur del Valle de Aburrá, en el municipio de Caldas, pues en las últimas horas se desbordó el río Medellín en la vereda La Clarita, en este sector del municipio de Caldas. Por lo menos hay unas 35 familias damnificadas y las autoridades en este momento continúan con la inspección de las viviendas para mirar si requieren una evacuación permanente o parcial. Nosotros, por supuesto, vamos a desarrollar toda esta información en nuestra emisión de Noticentro 1 CMI. Así es, muchísimas gracias. Y en Cali también hay un leve aumento en los contagios de COVID-19. Sebastián, buenos días. ¿Cuántos casos se han registrado? Hola Luisa, televidentes, muy buenos días. La semana anterior, según la Secretaría de Salud Distrital, hubo 302 casos confirmados, pero en la última semana, los últimos 7 días, el Ministerio de Salud le reportó a la ciudad 414 casos positivos de COVID-19. La positividad pasó del 3% a un 4.4%. También hay saturación en los servicios de urgencias por enfermedades relacionadas no solamente con el COVID-19, sino también con otras patologías respiratorias, especialmente de niños. Por ejemplo, en una de las clínicas atendían usualmente en un mes a 1.800 personas, pero en el último mes se han acercado 3.200 pacientes a consultar por diferentes diagnósticos a los servicios de urgencia, realizando que se dispare la hiperconsulta, lo que recomiendan los galenos por esa temporada, sobre todo de lluvias, para evitar mayores contagios tanto de COVID como de otros virus, es continuar utilizando el tapabocas en espacios cerrados y también en aglomeraciones, y acudir a los servicios de urgencias si son necesarios. De lo contrario, remitirse a las respectivas EPS para que les asignen lo que se denomina como las consultas prioritarias. También recomiendan, de acuerdo con las autoridades de salud, estar muy atentos a los signos de alarma para que los reporten a los especialistas y ellos sean los encargados de determinar cuál es el tratamiento y el paso a seguir. Y ahora vamos con información en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca. Las lluvias esta vez causaron estragos en una emblemática parroquia que, como ustedes observarán en estos momentos en pantalla, se derrumbó una parte de su estructura. Esta corresponde a la parroquia Nuestra Señora del Rosario, tiene más de 300 años de historia. Según la alcaldía, estaba en conjunto con la arquidiócesis realizando estudios para su refuerzo, para mejorar su infraestructura, pero las lluvias hicieron que colapsara una parte de este templo sagrado, que es sin duda considerado como uno de los puntos de turismo religiosos en el sur del Valle del Cauca. A esta hora hay organismos de socorro en la zona para evitar el tránsito por el sector. No hubo personas fallecidas ni heridas y se espera que en las próximas semanas se pueda realizar una inversión para recuperar esta emblemática iglesia. Finalizamos con la captura de 2 sujetos, uno de ellos identificado con el alias de El Abogado. Ellos utilizaban un moderno dispositivo tecnológico traído desde el exterior para burlar los sistemas de seguridad
de vehículos de alta gama, sobre todo de camionetas, para luego hurtarlas pasando desapercibidos. Según la Policía Metropolitana, ellos habían hurtado al menos 12 camionetas en el último mes, tanto en el municipio de Jamundí como en Cali, y esto les representaba unos ingresos superiores a los 1.400 millones de pesos. Es por ahora la información desde el norte de Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Sebastián, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere. Comerciantes en Cartagena protestan por restricción de venta de licor. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En Bogotá denuncian trabajo infantil en la mayor central de abastos del país. Hasta 8.000 pesos pagan a los menores por descargar alimentos en este lugar. Luisa, muy buenos días. ¿Quién hace esta denuncia? Hola Luisa y televidente, en estos momentos nos encontramos precisamente en el Colegio INEM escuchando al ministro de Trabajo, a la ministra de Educación y también a la directora general del ICBF respecto al Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Es que precisamente hoy el concejal Oscar Ramírez, que es de Bogotá, reveló varios videos en donde niños entre los 9 y los 17 años de edad trabajan en Corabastos descargando los alimentos y también realizando cosas de venta y compra de los mismos. Lo que ha dicho el concejal es que esto es una práctica que se repite todos los días en la mayor central de abastos del país. Esto fue lo que dijeron. Como niños menores de edad están trabajando desde la medianoche hasta altas horas de la madrugada. Niños que están cargando hasta 40 kilos, 50 kilos, excediendo su capacidad física. Enviamos inmediatamente un equipo móvil de protección para garantizar y empezar todo el proceso de restablecimiento de derechos. Y aquí recordarles a las familias que somos corresponsables en el cuidado de los niños y niñas. Luisa, y es que es preocupante en las cifras que entrega el DANE, son más de 500.000 los niños en Colombia los que están en medio del trabajo infantil. También ha dicho la directora del ICBF que se están planeando estrategias junto al Ministerio de Educación, al Ministerio del Trabajo para llegar hasta esos lugares, sobre todo para entrar en el tema de mendicidad, de lo que vemos en los semáforos y en otros lugares también como Corabastos, pero para no más que eso, o mejor, para más que eso, traer a esos niños a la educación. Y es que durante los 4 años que van hasta el momento del gobierno, lo que dicen es que han recuperado más de 5.000 niños que habían salido de las instituciones para ir a trabajar, pues lo recuperaron para entrar nuevamente a las aulas, y que además se adelanta un proceso en varias empresas para establecer cuáles son los fundamentos que permiten que niños entre los 15 y 17 años de edad puedan laborar, eso sí, bajo algunas condiciones y bajo el reconocimiento y la aprobación de sus padres. Vamos a cambiar de tema, pero seguimos hablando de la niñez porque preocupa, y vamos a hablar específicamente de Bogotá, y es un pico de casos de violencia sexual que se ha presentado durante este año 2022 en la ciudad. Son más de 24.000 alertas las que tiene el distrito, no solo por violencia sexual, sino por otro tipo de violencia contra la niñez. Es por eso que desde hoy salió la estrategia, la campaña Pilas Ahí, y es para enfocarlos en los jóvenes y también en los sectores educativos para que no se sigan presentando este tipo de casos. Esto fue lo que dijo la secretaria y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Ya estaba reportando 24.253 situaciones de alerta, no todas de violencia sexual, no todas atadas a otros tipos de violencia. El 61.4% de los agresores o de los presuntos agresores son miembros de la familia o personas cercanas al hogar. La gran mayoría de los casos. Luisa, y es que el más reciente reporte de la Secretaría de Educación es que el 38% de los presuntos agresores son los mismos compañeros de las instituciones, incluso los docentes, los que están ejecutando este tipo de delitos, y que además de los 163 casos que se le entregaron a la Fiscalía General de la Nación que fueron tipificados como delitos, ya 7 de esos casos están en juicio, y además uno fue detenido, uno fue capturado. Las alertas son precisamente en las instituciones y en los hogares en donde pueden presentarse con mayor frecuencia este tipo de casos. A las 12 del mediodía, Luisa, tendremos los detalles de estas dos informaciones. Continúe usted con más en estudio. Así es, Luisa, muchas gracias. Y se derrumbó la vía Bucaramanga-Barrancabermeja, que hace 10 días había sido inaugurada por el presidente Iván Duque. Ana Mercedes Ariza tiene el reporte. Ana, buenos días.
Hola Luisa, televidentes, los saludo desde el sitio Lisboa, entre Bucaramanga y Barranca Bermeja. Como ustedes pueden observar, a mi derecha se encuentra la antigua vía que de Bucaramanga conduce a Barranca Bermeja y a mi izquierda la nueva vía, conocida como la Ruta del Cacao, inaugurada hace 10 días por el presidente de la República y que en las últimas horas presentó un hundimiento, un colapso de 100 kilómetros de pavimento. Esto ha motivado al cierre total de esta vía que en este momento están habilitando los funcionarios de la Ruta del Cacao, esta concesión vial para habilitar el paso de vehículos. En este momento también hay una restricción vehicular en la antigua vía, pues los inviernos que se han registrado fuertemente en esta región del país han colapsado también esta importante arteria. Hay que señalar que esta carretera, este nuevo tramo de 152 kilómetros de vía, tiene una inversión de 2.6 billones de pesos y busca mejorar dentro de la tecnología 4G la movilidad de la carga del transporte pesado entre el oriente colombiano, el interior del país, la costa norte y todo el territorio nacional. Funcionarios de la concesión vial han señalado que están habilitando el paso a vehículos livianos a un carril. También hay restricción en la antigua vía Bucaramanga-Barranca Bermeja a un carril. El transporte pesado está siendo desviado por otras rutas alternas. Más detalles de esta importante noticia y la afectación para la región en minutos. Ana Mercedes, muchas gracias. Comerciantes de Cartagena salieron a protestar por la restricción de venta de licor en más de 100 barrios de la ciudad. Tatiana Rodríguez, ¿qué dicen los comerciantes? Buenos días. Luisa, televidentes, muy buenos días. Continúa el rechazo por parte de los comerciantes y dueños de establecimientos nocturnos a raíz del decreto expedido por la Alcaldía de Cartagena que menciona que solo pueden estar abiertos para los días domingo y lunes hasta las 10 de la noche. Vamos a hablar a esta hora con Enrique Mercado, director de la Asociación de Propietarios de Bares y Discotecas de la capital de Bolívar. Muy buenos días. ¿Cuál es la petición que ustedes están haciendo al distrito frente a este tema? Muy buenos días, pues la petición concreta es que reconsideren las medidas adoptadas a través del decreto, ya que estas medidas nos afectan de sobremanera, porque el día domingo, sin lugar a dudas, en ese horario que están prácticamente suspendiendo nuestras actividades, es cuando más se realiza un alza en las ventas de nuestros establecimientos, y medidas como estas, después de venir de un confinamiento obligatorio por el COVID-19 y que apenas nos estamos recuperando cuando ni siquiera se está haciendo una reactivación económica al 100% en nuestro sector, pues nos afectan aún más luego de venir de esa pausa y de ese momento trágico donde también se perdieron muchísimos empleos y muchas empresas tuvieron que cerrar sus puertas. Entonces, la petición que se hace es que nos vean como unos aliados que podemos trabajar mancomunadamente por esa seguridad y esa sana convivencia en la ciudad de Cartagena y no como un foco de violencia, porque no lo somos, no somos los responsables de la situación que está pasando o atravesando la ciudad en estos momentos. Ustedes también han liderado una serie de protestas en las últimas horas y han señalado que seguirán. ¿Qué les ha dicho la alcaldía? ¿Han hablado ya con el alcalde? En el día de ayer hicimos un plantón pacífico, una velatón, donde quisimos cargar de simbología la protesta, dando a entender que este tipo de medidas nos pueden llevar a la quiebra. Entonces es como un velorio que hicimos ayer en nombre de todo el sector del entretenimiento nocturno en Cartagena. El alcalde se pronunció hace pocos días a través de un Facebook Live donde decía que nos va a atender el día martes, pero hasta el momento aún no tenemos las coordenadas de dicha reunión, entonces estamos a la espera para poder sentarnos y dialogar con ellos y proponerles obviamente la creación de una mesa intersectorial donde podamos tener injerencia en la toma de decisiones de este tipo de decretos para que no se tenga que echar para atrás como es lo que solicitamos en estos momentos nosotros, sino que antes de despedirlos pues se tomen ciertas medidas y nos escuchen de cuáles son nuestra posición frente a ese tipo de medidas. Muchísimas gracias, esa es la información a esta hora desde Cartagena. Fueron hallados muertos el periodista británico y el experto indígena que estaban desaparecidos desde el pasado 5 de junio en la selva amazónica de Brasil. Hay conmoción tras conocerse un video de una brutal golpiza a unas mujeres en un restaurante en China. Y según un estudio, hay alerta porque el mundo está en el momento de riesgo más alto de rearme nuclear desde la Guerra Fría. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI.
Fueron encontrados los cuerpos del periodista británico Don Phillips, de 57 años, y del experto indígena Bruno Pereira, de 41, quienes habían estado desaparecidos desde el pasado 5 de junio en la selva amazónica de Brasil. El suceso ocurrió en el Valle de Yavarí, el cual alberga la mayor concentración de indígenas aislados del mundo, pero también es una zona plagada de cazadores y pescadores furtivos, narcotraficantes, madereros y mineros ilegales. Las familias y los colegas de los desaparecidos criticaron a las autoridades en los primeros días por la demora en lanzar una operación de rastreo a gran escala con aeronaves. La policía brasileña dijo que los equipos de búsqueda descubrieron algunas de sus pertenencias en un arroyo junto al río donde fueron vistos por última vez hace una semana. El gobierno de Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos condenan las agresiones que recibió el dirigente opositor venezolano Juan Guaidó, luego de que un grupo de personas lo increparon durante una visita en el estado de Cojedes, al oeste de Venezuela. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken, a través de su cuenta de Twitter, dijo que su país está profundamente preocupado por el hecho de que Guaidó haya sido atacado por segunda vez en 2 semanas en Venezuela. Estados Unidos está profundamente preocupado y condena estos crecientes actos de violencia, acoso e intimidación contra el presidente interino Guaidó y todos aquellos que defienden la democracia. Abatido alias Majin Buu, líder de las disidencias en el Cauca, Ejército lo identificó por un tatuaje. Se derrumbó la vía Bucaramanga-Barrancabermeja que inauguró hace 10 días el presidente Iván Duque. Alerta en Antioquia y Cali por rebrote de casos COVID. Comerciantes en Cartagena protestan por restricción de venta de licor en más de 100 barrios. Se desplomó parte de la iglesia en Jamundí, Valle del Cauca. Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Cayó alias Majin Buu, líder de las disidencias de las FARC en el Cauca. El presidente Iván Duque reveló que es uno de los golpes más contundentes contra el grupo armado. Un tatuaje permitió identificar al hombre que hace meses se daba por muerto. Estilo Vengas tiene los detalles del operativo. Stick, buenas tardes. Feliz tarde, Luisa y televidentes, pues se trata de la neutralización del líder Giovanni Noscue alias Majin Buu, peligroso cabecilla de las disidencias de las FARC y que estaba operando en departamentos como Nariño, Valle del Cauca y el Cauca. Un tatuaje en el brazo derecho permitió la identificación de alias Majin Buu, peligroso líder disidente de las FARC, quien operaba en el departamento del Cauca. El presidente de la República, Iván Duque, fue quien dio la noticia muy temprano este lunes sobre la neutralización del líder Giovanni Noscue Bototo. Esta es una operación que demuestra que los símbolos del mal siguen cayendo donde quiera se encuentren. No tendrán escondite, no tendrán refugio. Así fue la operación Jaguar para dar con alias Majin Buu. Lo logramos ya ubicar con precisión hace aproximadamente unos 3 días y esta madrugada a las 3 de la mañana aproximadamente es neutralizado. Cabecilla principal de la columna móvil Jaime Martínez, se ofrecía una recompensa por 1.000 millones de pesos. Delitos cometidos como el secuestro extorsivo, concierto para delinquir, homicidios y extorsión agravada. Pero principalmente se ha convertido en el articulador de acciones demenciales y terroristas, como el asesinato de una candidata en el municipio de Suárez, Cauca. Con la ofensiva desarrollada por nuestro Ejército Nacional, con la campaña militar desarrollada en esa zona, hoy se libera a los caucanos, a los vallecaucanos y a los nariñenses de una tortura permanente. Su poder lo ejercía entre las disidencias en el Cauca, Nariño y Valle del Cauca. Según las autoridades, alias Majin Buu tenía potentes anillos de seguridad, hasta indígenas que lo protegían. Y en otras noticias, el defensor del pueblo Carlos Camargo lanzó una alerta a las autoridades migratorias por el paso ilegal de menores de edad hacia Panamá por el Darién. La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta haciendo un llamado a las autoridades de los países de tránsito de niños migrantes que cruzan las selvas del Darién hacia Panamá. Advertimos sobre la compleja situación de riesgos a la vida, seguridad e integridad que viven niños, niñas y adolescentes y sus familias migrantes que transitan por Apartadó y Necoclí,
en el departamento de Antioquia y el corregimiento de Capurganá, en Acandí, en el departamento de Chocó. Solo en el mes de mayo, la Defensoría del Pueblo obtuvo información sobre la salida por Necoclí hacia el tapón del Darién de 169 niños y niñas de 0 a 12 años, también de 41 adolescentes entre los 13 y los 17 años. Pero conocemos que en los últimos meses se ha vuelto a presentar un incremento de la población transcontinental y del Caribe, que usa el paso por la selva del Darién hacia Centro y Norteamérica. En el año anterior, según el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá, se presentó el cruce fronterizo de al menos 134.000 personas, de las que predominaba la presencia de grupos haitianos, la mayoría hombres y unos 29.000 niños, niñas y adolescentes. Nos preocupa que están en riesgo de apatridia, con padres de nacionalidad distinta a la venezolana. Hay incremento de la niñez no acompañada. Hay deficiente identificación de los menores no acompañados. Este escenario los deja expuestos para su instrumentalización por parte de los grupos armados ilegales y las organizaciones criminales. Desde UNICEF Panamá reportaron la llegada de 17 jóvenes no acompañados a su frontera. Desde el sur de Bogotá informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Y esta mañana se registró un bloqueo en la carrera séptima en el centro de Bogotá por parte de un grupo de personas con discapacidad que denuncian no recibir el bono de alimentación. Diana Giraldo con la historia. Diana, buenas tardes. Luisa y televidentes, muy buenas tardes. A esta hora está completamente bloqueada la carrera séptima con calle 32 por cuenta de una protesta que adelantan aproximadamente 200 personas, la mayoría en condición de discapacidad, por la no entrega de unos bonos alimentarios por parte de la Secretaría de Integración Social. A las afueras de la Secretaría de Integración Social se dieron cita a cerca de 200 personas en condición de discapacidad para protestar por el retraso en la entrega de bonos alimentarios. Nos quieren quitar el bono de mayo, junio, nos dicen que probablemente hasta agosto. Es un mínimo vital que nos está dando el gobierno. Mucha gente depende de este bono para alimentarse. Aseguran que hace 2 meses dejaron de recibir estos bonos por 180.000 pesos. El hambre no tiene paciencia, el hambre no tiene tolerancia. Muchas personas, como Luz Estrella, quien es madre cuidadora y no puede trabajar, asegura que el bono es el único ingreso para poder alimentarse. Con hambre, estamos sin comer y no son capaces ni de acercarse con un refrigerio. No hemos desayunado. Cerca de 13.000 personas en la capital se han visto afectadas por la no entrega de los bonos por parte del distrito. Muy bien, hace pocos minutos ingresaron algunos líderes de la manifestación para intentar llegar a un acuerdo con la secretaria de Integración Social. Ya nos citaron incluso a los medios de comunicación para explicar este tema y brindar las posibles soluciones a la población con discapacidad. Ampliaremos esta información en la emisión de las 9 de la noche. Por lo pronto, continúen ustedes con más noticias en Noticentro 1 CMI. Sí, es Diana, muchas gracias. Y hay alerta en Antioquia por el brote de casos de COVID-19 y picos respiratorios. Las salas de urgencias están ocupadas en más del 300%. Daniel Cañas, ¿qué medidas se evalúan? Buenas tardes. Luisa, buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Pues bien, le contamos, desde la Gobernación de Antioquia se hace una alerta por esta congestión en las unidades de urgencias en los centros hospitalarios, por lo que piden retornar al uso del tapabocas y más si se está sintiendo algún síntoma de alguna afección respiratoria y no solamente relacionadas con el COVID-19. Lo que más preocupa es que la población más afectada en este momento es la población infantil, pues son los que se están llevando el mayor porcentaje de la ocupación de las urgencias aquí en el departamento de Antioquia. El incremento en la positividad en casos de COVID preocupa a las autoridades en Antioquia y a esto se le suma un pico por enfermedades respiratorias en toda la población, lo cual tiene congestionadas las urgencias. Y podría haber muchas causas, desde el inadecuado uso de las urgencias de alta complejidad a la situación específica que ahora nos incrementa el consumo de recursos en urgencias, que es el pico respiratorio. En un 300% se han incrementado las atenciones de pacientes por diferentes enfermedades respiratorias. La población infantil es la más afectada. Tenemos una ocupación de urgencias adultos del 153% y de urgencias infantil del 242%. La situación es crítica en las unidades pediátricas porque la enfermedad más prevalente son las infecciones respiratorias agudas. Las instituciones médicas piden consultar primero a las redes básicas de salud antes de ir a las salas de urgencias para evitar la saturación actual del sistema.
Bien, en Antioquia se siguen presentando dificultades con la temporada de lluvias. Esta vez la nueva emergencia se generó al sur del Valle de Aburrá, en el municipio de Caldas, por el desbordamiento del río Medellín, que tiene afectadas por lo menos a 35 familias. Las autoridades de este municipio piden ayudas humanitarias con elementos básicos como colchones, cobijas, para que las personas puedan pasar este momento mientras que se llegan las ayudas en los albergues temporales, que podrían entonces instalarse luego de la evaluación de las afectaciones de las viviendas. Los habitantes del sector La Playita son los más afectados. La fuerza del río se llevó todo a su paso, incluso la única vía que los comunica con la zona urbana de este municipio del sur del Valle de Aburrá. Y eso fue impresionante, totalmente. Eso fue, para mejor decir, yo tengo 55 años y en mi vida le había tenido miedo a una cosa tan horrible como en esto, como lo que pasó. Según el balance de las autoridades, la emergencia afectó a 35 familias, quienes lo perdieron todo en medio de la inundación. Activamos todo el sistema de emergencias y a través de la oficina de Secretaría de Infraestructura y la Unidad de Gestión del Riesgo, en conjunto con el Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil, logramos realizar el acompañamiento a esta comunidad. Por ahora, la Alcaldía de Caldas continúa con inspecciones técnicas de las viviendas para determinar si requieren de una evacuación parcial o definitiva. Nosotros, por supuesto, vamos a seguir muy atentos al desarrollo de estas dos situaciones aquí en el departamento de Antioquia. Daniel Cañas, Noticentro 1 CMI. Buenas tardes. Daniel, gracias, buenas tardes. Y en Cali también hay un leve aumento en los contagios de COVID-19. Sebastián, ¿cuántos casos se han registrado? Buenas tardes. Hola Luisa, televidentes, muy buenas tardes. La semana anterior teníamos 302 casos positivos de COVID-19. En los últimos 7 días las autoridades de salud reportan un incremento de 414 casos positivos. También hay un colapso en los servicios de urgencias debido a distintas sintomatologías respiratorias, entre otros diagnósticos. Aunque la ocupación de UCI por COVID-19 disminuyó, los reportes de contagios en los últimos 7 días aumentaron un 4.4% a comparación de la semana anterior. Pasamos de tener 302 casos en la semana del 2 de junio a tener en la semana del 9 de junio 414 casos. Un porcentaje de positividad que pasó del 3.2% y hace 15 días 2.4% a tener en esta última semana una positividad del 4.4%. También los servicios de urgencias en clínicas como esta se encuentran congestionados por consultas de todo tipo y las relacionadas a enfermedades respiratorias. De 1.800 personas que atendían en un mes, ahora están brindando el auxilio a 3.200 pacientes. Estamos en un pico respiratorio bastante importante que tienen colapsadas a todas las clínicas y todos los servicios de urgencias de pediatría. Básicamente tenemos un pico respiratorio disparado por virus sincitial respiratorio, influenza, adenovirus. Algunos días de la semana, por ejemplo los lunes, los martes y los viernes, son días críticos para el servicio de urgencias por la hiperconsulta. Al revisar las cifras, el gremio médico recomienda no ignorar el autocuidado. Necesitamos que la gente se concientice que el COVID no ha desaparecido, que lo tenemos entre nosotros, que está muy controlado, sí, que nos ha servido mucho las jornadas de vacunación, pero no seguir con las prevenciones, pues nos va a llevar de pronto a la quinta ola o al quinto pico. El último informe de la Secretaría de Salud Departamental indica que en 7 municipios del Valle también hubo aumento de positividad COVID-19. Y las lluvias no solamente están impactando en la salud, sino también en varias infraestructuras, como por ejemplo en Jamundí se desplomó una iglesia. Así terminaron 300 años de historia tras el derrumbe de la parroquia Nuestra Señora del Rosario en Jamundí, Valle del Cauca, debido a las serias afectaciones que había en su estructura generadas por la lluvia. Ahorita están los equipos removiendo escombros y determinando cuáles son las acciones a seguir para poder garantizar la estabilidad de la infraestructura, pero sobre todo pues preservar este patrimonio. Esta iglesia fue comenzada a finales del siglo XVIII por el maestro constructor don Mateo Córdoba, consagrada en 1808 y considerada como uno de los atractivos turísticos religiosos en el sur del Valle del Cauca. Y finalizamos con información judicial porque fueron capturados 2 sujetos considerados como el terror de las camionetas de alta gama en Cali, Jamundí. Camionetas como esta eran el objetivo de una banda dedicada al hurto de vehículos y liderada por un sujeto identificado con el alias de El Abogado, el cual utilizaba un moderno dispositivo para burlar los sistemas de seguridad instalados en los vehículos de alta gama. Se encuentra un equipo tecnológico de última generación, equipo traído al exterior, avaluado más o menos 70 millones de pesos, que desbloquea las camionetas
y podían ser hurtadas en el lugar donde se encontraban parqueadas. Según las autoridades, a estos dos individuos los acusan de al menos 12 robos de carros en Cali y Jamundí durante un mes, representando ganancias superiores a los 1.400 millones de pesos. Estos dos sujetos fueron enviados a prisiones. Por ahora, toda la información desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CM. Sebastián, muchas gracias. Y se derrumbó la vía Bucaramanga-Barrancabermeja, que hace 2 semanas había sido inaugurada por el presidente Iván Duque. Para la Agencia Nacional de Infraestructura, el desplome de 100 metros de esta vía 4G entre Bucaramanga y Barrancabermeja, conocida como la Ruta del Cacao, inaugurada hace 10 días por el presidente de la República, tiene un culpable. Las fuertes lluvias presentadas en la última semana, se ha presentado un fallo de 100 metros en el corredor de la vía Bucaramanga-Barrancabermeja, específicamente en el sector comprendido entre el puente de Sogamoso y el portal del túnel de La Paz. Por su parte, los viajeros y residentes del sector afirman que las causales pueden ser otras. Esos terrenos han tenido sus fallas geológicas siempre. Siempre. ¿Por eso pudo ser? Y por eso pudo ser, claro que sí. Ahí lo que hicieron fue, como dice por ahí, el elefante blanco. Invertir y luego para poder sacar la plata del pueblo colombiano. Ahí esa vía se fue para el piso. Claro que nos afecta a todo el mundo. Lo uno, porque ahorita para reconstruir esa vía tiene que volver a sacar plata de aquí de la misma comunidad, de todos nosotros los colombianos. La misma ANI anunció que el concesionario asumirá los costos de esta reparación. Los costos de volver a restablecer la vía en las condiciones que se tenían es asumido directamente por el concesionario, como lo establece claramente el contrato de concesión, donde el riesgo de construcción es del concesionario. Asimismo, la Agencia Nacional de Infraestructura se permite informar que no hará pago de la retribución correspondiente a toda la unidad funcional de 15 kilómetros. Esta obra, concesionada por 25 años a la Ruta del Cacao, tiene una inversión de 2.6 billones de pesos en un corredor de 152 kilómetros y busca reducir en 1 hora el tiempo de movilidad entre los Santanderes y el Magdalena Medio, dando solución a los constantes problemas que registra la vía antigua entre Bucaramanga y Barranca por las fallas geológicas. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere. Denuncian casos de explotación infantil en Corabastos. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En Bogotá denuncian trabajo infantil en la mayor central de abastos del país. Hasta 8.000 pesos les pagan a los menores por descargar alimentos en este lugar. Luisa, ¿quién hace la denuncia? Buenas tardes. Luisa, la denuncia la realiza el concejal Óscar Ramírez. Sin embargo, hoy varias entidades del Gobierno Nacional, como lo es el Ministerio de Trabajo, el ICBF y el Ministerio de Educación, aseguraron que están tras las pistas de esos lugares específicos en donde se concentra la mayor parte del trabajo infantil. Además, se conformó un grupo élite para 268 empresas que en estos momentos tienen menores de edad trabajando, eso sí, con autorización. En video quedó registrado trabajo infantil en la mayor central de abastos del país. La denuncia la realiza un concejal de Bogotá. Como niños menores de edad están trabajando desde la medianoche hasta altas horas de la madrugada. Niños que están cargando hasta 40 kilos, 50 kilos, excediendo su capacidad física. Pues enviamos inmediatamente un equipo móvil de protección para garantizar y empezar todo el proceso de restablecimiento de derechos. Y aquí recordarles a las familias que somos corresponsables en el cuidado de los niños y niñas. Familia, sociedad y Estado son los que tenemos que salir a defender y proteger los derechos y la integridad de la niñez. Según el DANE, más de 500.000 niños están trabajando en el país, cerca de 65.000 en Bogotá. Trabajando con los equipos móviles de protección para que todos los riesgos específicos a los cuales se enfrentan los niños, que está el tema de mendicidad ajena, todo el tema de trata, pues poder desarticularlo a través de los centros zonales, de los equipos de defensorías de familia. En los 4 años hemos recuperado más de 200.000 niños y los cuales los hemos ubicado en el sistema educativo. Por eso es clave que estemos aquí Educación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es el socio natural para nosotros hacer estas actividades. Hay 431 procesos abiertos por trabajo infantil y más de 11.000 por otro tipo de vulneración a los derechos de los niños. Según el Ministerio de Educación, se han recuperado más de 5.000 menores que habían abandonado sus estudios.
Luis, hay una campaña contra la violencia sexual y contra cualquier tipo de violencia en contra de estudiantes en Bogotá. Es la más reciente opción del distrito para mitigar ese pico de casos de violencia sexual que se han presentado no solo en colegios, también en varios hogares de la capital del país. Ante el pico de casos de violencia sexual contra estudiantes presentados en Bogotá en el primer semestre de 2022, se lanzó hoy una campaña de prevención y atención para las víctimas. Ya estaba reportando 24.253 situaciones de alerta, no todas de violencia sexual, no todas atadas a otros tipos de violencia. El 61.4% de los agresores o de los presuntos agresores son miembros de la familia o personas cercanas al hogar. La gran mayoría de los casos. En este sentido, se dio un balance sobre los casos entregados a la Fiscalía General de la Nación, que corresponden a 163. Ya hay una persona detenida, ya hay 2 en juicio, ya hay más de 60 en procesos que se identificaron que eran delitos. Ahora, de las alertas que nosotros pasamos, se esclareció que 86% de esas alertas no eran delitos. Son casos que se deben investigar, pueden ser casos disciplinarios, pueden ser casos que requieran o ameriten una medida de protección. El 71% de las víctimas son mujeres. La estrategia se enfocará en los menores entre los 9 y 17 años de edad. Es la información desde el sur de Bogotá. Luisa Fernández, Noticentro 1 CMI. Luisa, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, esperen. Protesta de comerciantes en Cartagena por restricción de venta de licor. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Comerciantes de Cartagena salieron a protestar por la restricción de venta de licor en más de 100 barrios de la ciudad. Tatiana Rodríguez, buenas tardes. ¿Qué dicen los comerciantes? Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Otra de las cosas que han manifestado los comerciantes es que no son culpables de la inseguridad que atraviesa la capital de Bolívar, motivo por el cual se tomó esta medida. Piden que se replantee la situación. Continúa el rechazo por parte de los comerciantes de establecimientos nocturnos en Cartagena a raíz del decreto expedido por la alcaldía que ordena el cierre de negocios que venden bebidas alcohólicas a las 10 de la noche los días domingo y lunes. Esto nos afecta en muchos casos. ¿Por qué? Porque es que venimos saliendo de pandemia, ¿verdad? Entonces estamos reiniciándonos. Si no lo cierran, nos afecta mucho más y además que los servicios están muy costosos. Los comerciantes decidieron salir a las calles en las últimas horas para exigir al distrito que replantee la medida, ya que advierte que podrían irse a la quiebra. Y que apenas nos estamos recuperando cuando ni siquiera se está haciendo una reactivación económica del 100% en nuestro sector, pues nos afectan aún más luego de venir de esa pausa y de ese momento trágico donde también se perdieron muchísimos empleos y muchas empresas tuvieron que cerrar sus puertas. Entonces, muchos de los comerciantes aseguran que el costo que se paga por el arriendo de los establecimientos también es elevado, por lo que se hace necesario que el horario sea extendido con el fin de suplir todos los compromisos. Son más de 100 barrios de la capital de Bolívar donde rige la medida, que estará vigente por 1 año y además prohíbe el uso de pick-ups por 3 meses. Cabe mencionar que el centro histórico y la zona turística de Boca Grande están exentos de esta medida. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Tatiana, gracias. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI, pero a las 8 de la noche espere una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.